Con aluminio. ¿Y cómo se llama la aleación? No sé, pero había escuchado que podemos hacer una aleación con aluminio. No es tan común con el cobre. No, la que más, no sé si alguien ha escuchado el latón. Sí. Oh, Sí. sí. No los veo, chicos, esas cámaras. Mínimo para no sentirme sola. Ahí está, muy bien, gracias. Profa, la cámara se me traba muy feo. Ver, te quedas. Sí, también se traba. Bueno, pero mínimo los veo. Si no, ¿cómo sé que no están acostados? Pero No? si se traba y no escuchamos lo que nos está explicando. Hagan la prueba y si se les traba, bueno, está bien. Y ahí me dicen y la quitan. Pero vamos a ver, hoy es viernes, no hay tantos conectados, creo yo. No va a haber problema. A ver, porque ya se está trabando de nuevo. Precisamente hablando de eso, nos echamos la sal. Ahí está. Bueno, el latón, ¿lo han escuchado? El famoso latón. ¿En qué lo usan? ¿Una qué, perdón? Ah, ok. Sí, escuché batas. Ah, ok, sí. También hay algunos utensilios que llegan a utilizar de latón en lugar de bronce, ¿no? Algunas armas, muchos antes lo utilizaban en las pecheras que se ponían también para pelear y protegerse, cascos. En el latón que les va a tocar preparar probablemente en caracterización o en física del estado sólido, que les dan latones para estar preparando. Ese es una combinación de cobre con zinc. ¿Por qué al humano se le ocurrió combinar el cobre si el cobre pues está tan padre, está bonito, ya vieron la malaquita y así verde y tiene esas coloraciones? ¿Para qué combinarlo con estaño, con zinc o con otros? ¿David? Posiblemente por un accidente o porque simplemente somos curiosos y para experimentar. Y eso. ¿Sí es válido, Jesús? Porque vieron que al unir el estaño con el cobre sale el bronce y el bronce es más resistente que el estaño y que el cobre por sí solos. Sí, tiene mejores propiedades. Luis Eduardo, ¿qué más? Ya bajaste la mano. Te escuchamos. No se ¿Quieres oye, apagarla? creo que su micro se descompuso otra vez. Ahí va, ahí va. Es que por fines ornamentales y estéticos, por la apariencia que se obtiene al hacer esa aleación. Sí, también da mejores acabados. Una de las cosas que ustedes van a ver cuando empiezan a fundir, por ejemplo, aluminio, no es lo mismo fundir el aluminio, es el que viene en bloquecitos o que viene en lingotitos, a fundir las latas. Las latas, ¿qué se imaginan? ¿Funden más rápido o más lento? ¿Las latas? Más rápido. Es más rápido Rápido. porque son más delgaditas, pero también es un problema porque se volatizan una gran cantidad. De material y aparte hace mucho humo por la pintura que viene alrededor, ¿no? Ahí lo ideal cuando se funden latas, pues es que las trituren o las hagan en pedacitos mucho más pequeños para que no se genere mucho humo, que es característico de eso. Pero una de las cosas por las que el hombre, además de que tenía para fines ornamentales se veía mucho mejor combinado, les daba muchas mejores propiedades mecánicas, aumentaba resistencia, tenacidad,
El hecho de que combinen ustedes una aleación, llámenle cobre, estaño, cobre, zinc o cualquier otro elemento aluminio con magnesios, por ejemplo, también les ayuda a controlar los puntos de fusión. Cuando ustedes empiecen ya no a utilizar el cobre solito, sino lo mezclan con algo más, baja de los 1000 grados que ustedes tienen que llegar para fundir un material, o este metal en particular, empiezan a bajar, y las combinaciones de otros elementos ayudan a reducir los puntos de fusión. Eso hace que el procesamiento sea mucho más fácil. Ya no es lo mismo, entre más puro sea el material, sí te puede ayudar a lo mejor en las cuestiones del procesamiento, de que no tienes que estarlo separando, pero cuando hablamos de fusión en particular, la combinación con otros elementos ayuda a bajar los puntos de fusión. Entonces, eso también hace que la recuperación pueda ser mejor, ¿no? ¿Y qué fue lo que descubrieron? Cuando el bronce se dice que también fue como que una casualidad, ¿no? Porque cuando empezaron a fundir el cobre en los hornos quedaban residuos de escoria, que podía también contener otros minerales ya reducidos y hechos metal. Y dicen que de ahí fue que como que pareciera casualidad que encontraron el bronce por la combinación con estaño. Se dice también que el hierro se encontró aparentemente como una casualidad. Hay varias teorías. La primera dice que lo encontraron también como residuos de los hornos donde fundían cobre y bronce. Entonces empezaron a ver hierro casi puro que después volvían a fundir y ahora resultaba con muchas mejores propiedades que los bronces, ¿no? Era mucho más resistente. Sí te alcanzaban las temperaturas para fundirlo, porque no era, ojo, aquí no estábamos hablando obviamente de acero, era hierros que probablemente no tenían que llegar a los 1500 grados para fundirlos, no eran tan puros o no eran tan buenos como las propiedades que pueden tenerlo ahora, pero eran suficientes como para lo que ellos necesitaban en su momento, no armas ornamentales, todavía no lo utilizaban para mucho más cosas. Otra de las teorías es que tomaron hierro que venía directamente de los meteoritos, cayeron pedazos de meteoritos de los cuales empezaron a recolectar y a meter a hornos donde ya fundían bronce para poderlos procesar. Y bueno, de ahí empezó un tema de monopolización, ¿no? Porque ya, como en ese entonces estaba también lo de los alquimistas, y empezaban por áreas y países a concentrar como su conocimiento para que no hubiera, ¿cómo le llaman? Fuga de cerebros, de que, bueno, cada quien tuviera cierto poderío por los conocimientos que tenía. Entonces empezaron a desarrollar diferentes prácticas para su refinación, y ahí ya vienen otros procesos que se desarrollaron junto con la edad de hierro, ¿no? ¿Y cómo creen que estábamos en México? ¿Qué estaríamos haciendo cuando ya estaban fundiendo hierro del otro lado del charco? Sacrificando humanos para el dios Sol. Vieron Apocalipsis. Se utilizaban cristales, ¿no? Se utilizaba la obsidiana. Sí, desde tiempo antes, como para las armas. ¿Pero creen que usaban metales? ¿A Jesús se le quedó la mano levantada o quieres opinar? Se me quedó la mano levantada. Ah, ok. Pero de una vez platícame. ¿Qué te imaginas? Pues yo creo, maestra, que el oro. El oro, sí, aquí, aunque no lo crean, ya utilizaban también el cobre, no propiamente, el hierro como tal, no se tiene el registro, al menos en los códices que cuentan la historia de cómo estábamos antes de que llegaran los españoles, pero sí se dice que se utilizaba bastante el cobre, incluso aquí en México, aquí en Michoacán, ¿no? Pero éramos como que entre una parte bélica y otra parte que nos gustaba mucho hacer vasijas bonitas y la parte ornamental, pues aquí ya se utilizaba para soldadura, filigrana, que colocan como pequeños hilos que le dan diferentes formas, por ejemplo a vasijas, había chapado en oro, ya habían procesos que se estaban desarrollando aquí que hacían algo muy parecido a lo que se veía en el video, ¿no? Que era simplemente insuflar oxígeno, aire,
para llegar a la fusión del material. Y bueno, no estábamos tan alejados como muchos piensan de los procesos que se estaban haciendo en otros lados. En cuanto a la aplicación como tal, pues a lo mejor sí eran parecidos a los que eran hace muchos años, a armas y ornamental, pero bueno, ya hacíamos metalurgia también de este lado. Y bueno, ya para pasar a la parte con la que empezamos la primera unidad, esta era como una introducción de los procesos que vinieron un poco antes de la historia. Los minerales que les contaba que hay en abundancia en nuestro país por la actividad volcánica, ¿cómo se define como tal un mineral? Está compuesto, son cosas que siempre van a encontrar en cualquier definición. Es una sustancia natural. Hasta el momento sí puede haber minerales elaborados sintéticamente, pero digamos que la mayoría se considera como de origen natural, que de origen inorgánico, que no contiene carbón, es homogéneo en su composición y tienen un homogéneo y una composición química preestablecida, a diferencia de lo que comentábamos ayer, que para el caso de las rocas, pues es así, es una combinación de minerales. En el mineral como tal van a tener una combinación, ¿sí? Un nombre, una definición, una combinación y una estructura. Eso también lo va a diferenciar del resto, porque vamos a ver que hay minerales que pueden no llegar a tener una estructura atómica definida. ¿Qué es una estructura atómica? La forma en la que están ordenados los átomos de los elementos que lo componen. Hay diferencias, puede haber materiales o elementos que tengan exactamente la misma composición, pero el ordenamiento atómico haga que lleve a que tenga propiedades completamente diferentes. ¿Quién me puede dar un ejemplo? El carbono, lo podemos encontrar como el grafito y diamante, pero cambian sus propiedades por lo mismo de la acomodo atómica. Así es uno de los ejemplos en los cuales el hecho de que cambies en una estructura cristalina completamente, pues cambia la propiedad que vas a obtener, ¿no? Ahí podemos tener el polimorfismo, o de una misma composición con diferentes presentaciones en el ordenamiento. ¿Por qué los minerales son homogéneos? Porque solamente vamos a encontrar una sustancia, que no pueden dividir en otros elementos químicos más simples, hablando solamente como la composición del mineral. Obviamente los procesos a los que vamos a someterlos pues tienen el objetivo de obtener solamente un elemento al final, ¿no? Pero como los encontramos en su forma natural, siempre son compuestos que acompaña a un metal con otros elementos. En el origen les comentaba, sí pueden haber elementos sintéticos, ya hay por ejemplo diamantes que se elaboran de forma sintética en laboratorios y estos podrían llegar a entrar en una clasificación, ¿no? A diferencia de los que nacen y que la naturaleza como tal los origina, ¿no? Y composición química definida, ya que ustedes lo pueden hacer a través de una fórmula. Pueden ser varias, puede ser una combinación de los compuestos, pero siempre van a presentarse los minerales como tal y se van a conocer a través de su composición química, porque esto también nos puede ayudar a clasificarlos. El conocimiento de los minerales como tal tiene muchas variables, ya que pueden ser clasificados por su origen, pueden ser clasificados por las rocas que tienen la combinación de los minerales, o bien la composición misma. Y este es precisamente, esta es la clasificación de acuerdo a la composición química. Chicos, no los veo en sus cámaras. La clasificación de Strong's, que es la más utilizada, y esa es mundial, no solamente se hace en México, los clasifica a través de los compuestos o de los elementos químicos que los componen, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos minerales, elementos, alguien que me pueda decir, en lugar de minerales, elementos, ¿qué otro? Hablábamos ayer de los minerales, de los elementos nativos. Por ejemplo, si se encuentran algunos que no están combinados, se les llaman como minerales elementos. Pueden estar como sulfuros y sulfosales, haluros, óxidos e hidróxidos, o como carbonatos, boratos, sulfatos, fosfatos, silicatos. ¿De qué depende? El que se encuentran en cualquiera de las 10 clasificaciones aquí está muy relacionado con el origen en el cual están. O sea, no es
la forma en la que lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, las rocas, cómo se forman y cómo dan origen después a los diferentes minerales que las componen, eso hace que podamos encontrarnos si están combinados con óxidos, si están combinados con carbonatos o nitratos, incluso los que están combinados con agua, si son rocas que estuvieron mucho tiempo en exposición en ríos o que estuvieron bajo presión, todo eso hace que les dé una composición definida con cualquiera de las 10 clasificaciones que vemos aquí. Pero para hablar un lenguaje universal, ¿cómo pueden clasificar los minerales? De acuerdo a cualquiera de los que se encuentran aquí, y esto es a través de la tabla periódica. Les decía hace un momento que también podemos encontrarnos mineraloides, como la famosa obsidiana. Estos son minerales porque sí tienen un origen natural, son inorgánicos, pero no tienen una estructura. Lo que es la obsidiana, el ámbar, el azabache y el ópalo no van a encontrar la misma estructura cristalina que pueden observar en otros minerales, ¿no? Entonces, esta podría ser una diferencia, es la diferencia más importante, ya que sí tiene una composición química, pero no tiene una estructura para los mineraloides. ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra, ¿el ámbar cuenta como mineraloide? ¿Como mineraloide? Sí. ¿Por qué? Porque si no me equivoco, el ámbar viene de la resina de árboles prehistóricos. No sé si este es otro tipo de ámbar o algo así. Sí, tiene que ver con lo que se encuentra en los árboles, pero por la composición y la forma en la que, digamos que se cristaliza, se puede clasificar dentro de los minerales también. Ya veo. Muy bien. ¿Eras tú, Julián? No, son los más conocidos. Son ejemplos de los más conocidos. Y ahora, si hablamos de la roca, en esta pues podemos tener diferentes minerales constituidos en uno o varios granos, pero de forma cohesiva, es decir, que podemos encontrar una roca en la cual tenemos granitos, en el que podemos tener cuarzo, podemos tener mineral como hornoblenda o podemos tener feldespatos. Entonces podemos tener diferentes composiciones en una sola roca. Estas son las que nos vamos a encontrar en las minas, ¿no? Las que vamos a tener que separar y conocer por qué necesitamos identificarlas y clasificarlas, porque de eso depende el tipo de proceso de concentración que vamos a utilizar. Si son rocas que tienen minerales que son magnéticos, pues podemos utilizar separación magnética. Si son algunos que tienden a tener capacidad como para ser separados por tensión superficial, o sea que puedes diferenciar si se adhieren o no a una burbuja, pues ahí puedes utilizar flotación. O si hay algunos que solamente por ser diferentes en cuestión a su densidad, puedes utilizar columnas y separar los densos de los menos densos, una vez molidos para poder ayudar a hacer toda esta separación. Entonces, la roca, que es el material conformado por diferentes granos de otros minerales. Las rocas, por su origen, se pueden clasificar en tres principales tipos de rocas, ¿no? Las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Las ígneas, como pueden verlo ahí en la imagen, pues son las que vienen ya sea del magma o de la lava de origen de un volcán. Las más características de las rocas ígneas, el granito, el basalto, la obsidiana y la piedra pómez. Las sedimentarias se forman con el paso del tiempo, el paso del agua y del aire y de todo lo que está en la parte exterior. Una vez que pueden incluso ser de origen ígneo, pero estar en la parte superficial, y entonces con lo que provoca el deterioro o la interacción con el agua y el aire de la superficie de la Tierra, convertirse en sedimentarias, y estas cambian en cuanto, si notan, tienen una diferencia en cuanto a los granos, ¿no? Eso lo
vamos a ver mucho más una vez que, de hecho voy a aprovechar para mostrarles la colección que van a comprar. Todavía tiene el precio. No sé si se alcance a ver, pero estas son las que van a comprar para la práctica de la siguiente semana. Las colecciones, hay una colección de rocas y hay una colección de, esto también es de rocas, de minerales. Yo les recomiendo que de una vez compren las dos. La práctica de la próxima semana va a ser identificación de rocas, pero la de dentro de 2 semanas va a ser identificación de minerales. Maestra, y aquí, ¿manda? ¿Para cuándo era la práctica? La identificación de rocas va a ser el próximo miércoles, que es 30 de septiembre, creo. Sí. Pero de una vez si van a comprarlas, cada una de la colección cuesta 20 pesos, entonces pueden comprar de una vez las dos, porque la de minerales va a ser para la práctica del 7 de octubre. Y aquí en la clasificación de rocas, incluso vienen separadas por ígneas, sedimentarias, metamórficas, que vamos a ir revisando, y ahí pueden ir viendo cada una de las características, porque se ven muy bien en las diapositivas, pero es mucho más fácil que las vayan viendo conforme vayan viendo en qué consiste cada una de ellas, porque hay muchas diferencias si vienen de lava o si vienen del magma. Ahorita se los voy a mostrar precisamente. Y te compré una lupa. Yo compré una lupita muy chiquita, pero si tienen una en casa grande, que les sirva para poder ver los granos de las rocas. A falta de microscopio vamos a utilizar una lupa. Eso es lo que vamos a necesitar para la próxima sesión del miércoles. Entonces les comentaba que de acuerdo al origen, ¿ibas a preguntar algo, Julián? ¿No? Ok. De acuerdo al origen, podemos encontrarlas en ígneas del centro de la Tierra, de los volcanes, sedimentarias, que se forman en el exterior, y metamórficas, que también pueden tener su origen en rocas ígneas o rocas sedimentarias, pero que fueron sometidas a presión o temperatura, por lo cual eso hizo que cambiara su estructura y que entonces puedan presentarse como diferentes rocas, pero que tuvieron como una transformación, ¿no? De ahí viene precisamente el término de metamórfico, de cambio. En estas, las más conocidas pues son el mármol, la pizarra, el gneiss y la cuarcita, y cada una de ellas tiene diferentes orígenes que vamos a revisar a continuación. Sí. Dime. No alcancé a escuchar sobre lo de las metamórficas. Las metamórficas tienen origen ya pueden ser rocas que nacieron siendo ígneas o sedimentarias, pero si se sometieron a temperatura o presión, tuvieron un cambio en su estructura. Y digamos que evolucionaron a ser metamórficas a partir de estos cambios, y fue como se dieron con la composición y la estructura química, la estructura cristalina final, perdón. Y obviamente la forma en la que se ven, el color, el tipo vamos a ver también el tipo de raya, pero son las que se transforman a raíz de la presión y la temperatura a la que son sometidas. Ok, gracias, profa. Esto viene a raíz de lo que ocurre con un ciclo de las rocas, parecido al ciclo del agua, porque al final es algo que ocurre de forma en la cual es circular. Podemos encontrarnos con las rocas que vienen directamente del magma. Aquí viene, ojo, magma es lo que viene del centro de la Tierra. Una vez que sale del volcán, se convierte en lava. Y esto también ayuda a diferenciar las rocas que se forman directamente o que tienen sus características o la última evolución, digámoslo así, desde que están salen del magma, o las que tienen algún cambio una vez que salen o alguna interacción y ya tienen otro tipo de estructura cristalina a raíz de esto. Entonces, todo lo que viene de la roca fundida del centro de la Tierra se consideran como intrusivas porque es en la parte interna, y estas rocas pueden estar incluso en un ciclo de que cristalizan y se vuelven a fundir. Mientras no salgan de la Tierra
y si están sometidas a presión y temperatura, incluso pueden estar en estado sólido, de la forma que no completen su ciclo. Después puede ocurrir, por ejemplo, un cambio, una vibración de las placas tectónicas, o incluso un surgimiento de un volcán, digámoslo así, y esos cambios hacen que ahora las rocas salgan junto con el magma del volcán, y entonces ya se consideran como extrusivas porque ya están formadas por fuera del volcán, digámoslo así, pero todo esto puede ser el detonante a partir del movimiento de las placas tectónicas. Muchas de lo que también les comentaba, la interacción que tiene la parte externa, pueden salir incluso, y si está lloviendo, si tiene interacción con agua, el transporte, la erosión que genera que se muevan de un lado a otro, eso también influye en las estructuras que puedan tener. Ojo, no tanto en la composición, a menos que tengan interacción con agua, porque si es como la propia erosión como tal, pues no te cambia mucho, ¿no?, la composición química, pero si interactúan con agua estas rocas, sí pueden cambiar y agregar de la humedad a la misma, ¿no?, y cambiar la composición química. Entonces estas pueden ir a sedimentación, y esta sedimentación de nuevo puede empezar el proceso, y mientras estén cerca de áreas donde haya movimiento telúrico, pues pueden seguir con ese ciclo, ¿no?, de la formación. Entonces, dependiendo de donde se encuentren, llamémosle lo que es a partir de la corteza terrestre hacia el centro de la Tierra, pues se tienen diferentes mediciones, ¿no?, de cuánto es lo que nos encontramos. De hecho, se los mostraba al inicio, me voy a regresar un poco, que se me ha pasado a mencionarles ese dato. Se dice que, por ejemplo, hasta el núcleo, desde nuestra corteza terrestre, hay 6.370 kilómetros. Muchas de las rocas, si bien no la mayoría de las ígneas, pues vienen precisamente del núcleo, y conforme van avanzando hacia la corteza terrestre, este enfriamiento es lo que va modificando la forma en la que su estructura está definida, y hay algunas que se pueden formar no bien en el núcleo, sino desde el manto, y aquí no solamente están sometidas a temperatura, sino a presión. Eso va a hacer que haya clasificaciones como se puedan ver posteriormente. Ahora les voy a mostrar eso. Dentro de las ígneas podemos tener, como les comentaba, las intrusivas o porfíricas, que son las que se encuentran, que se forman todavía dentro del manto, no en la corteza terrestre, y entonces estas tienden pueden ser parcialmente cristalinas. Se identifican con la forma en la que se ven los granos, por eso es importante que tengan su lupa, porque muchas de las intrusivas sí se pueden ver a simple vista los granos que se forman, mientras que las extrusivas, las que se forman cuando ya una vez, digamos que sale el magma que sale del volcán y después se convierte en lava, pueden formarse a partir de esa lava que está en la parte exterior, y entonces estas extrusivas tienen un enfriamiento mucho más rápido porque ya tienen contacto, una vez afuera, el aire o el agua con el que puedan tener contacto las enfría mucho más rápido, entonces no van a observar los granos tan fácilmente como se observan en las que vienen y que se forman directamente de la lava, del magma. O podemos tener materiales piroclásticos, que ya es una combinación con gas de lo que se expulsa en una erupción del volcán, por ejemplo, y tienen elementos como silicio, oxígeno, aluminio, o ceniza incluso, la piedra pómez, que son de las más características en los piroplásticos, pero aquí ya tenemos una combinación con el aire de la atmósfera que hace que sean materiales muy porosos. Entre más porosos sean, pues, todo lo que puedan encontrar, por ejemplo, la piedra pómez, o sea, si la ven es casi como, no como un queso gruyère, pero sí es mucho, muy poroso, es porque tiene mucho aire entrampado. Entonces, el aire entra en el momento de la formación de la roca, pues se queda atrapado, ¿no? Pero ya conforme está en condiciones de presión atmosférica, puede salirse de la roca, o cuando la roca se empieza a enfriar, se sale de ahí, pero deja espacios. Eso es precisamente la forma que tiene como de estropajo, como les decía, como de queso, de que tiene muchos hoyos,
la porosidad que tiene es muy alta. Y eso también puede hablarnos de mucho del origen de las rocas y cómo es que se formaron, ¿no? Entonces, en las rocas ígneas podemos presentarnos por lo mismo fases líquidas o fracciones sólidas con una mezcla de sólido y gaseoso, porque estamos hablando de la interacción del magma o del lava con la parte exterior, ¿no? Una vez que están formados. ¿Alguna duda, chicos? Gracias. Las rocas ígneas, como les decía, van a tener características muy definidas. Las vesículas, que son las que se muestran aquí, que son líneas donde hubo paso de aire y que forman precisamente las porosidades que les comento, un núcleo denso y los propios cristales, que son lo que conforman, que se conforman principalmente por los minerales, ¿no?, que están contenidos dentro de ellas, o bien diaclasas de enfriamiento, porque al final recuerden que si se forman con la lava en el exterior del volcán, pues pueden tener una formación como la que vemos en la fotografía. Esto mucho depende de los factores externos, si es un enfriamiento muy rápido o es un enfriamiento muy lento. ¿Qué es lo más? Bueno, a lo mejor esto todavía ustedes no lo ven porque lo van a ver más adelante en tratamientos térmicos, pero esto que vemos en las rocas pasa también con los metales cuando los enfriamos y hacemos tratamientos térmicos. Un tratamiento térmico es caliento una pieza de un acero, por ejemplo, a una temperatura en la cual yo hago un reordenamiento atómico suficiente como para que yo controle el enfriamiento, y entonces si yo quiero que tenga granos muy grandes, entonces enfrío muy lento, y si quiero que tenga granos muy chiquitos, enfrío muy rápido. Ese tipo de procesos ocurren también con las rocas, porque todo depende de qué tan rápido o qué tan lento se enfríen en la superficie. Como les comentaba hace un rato, precisamente las intrusivas que vienen del magma, o porfíricas, que también les comentaba que es otro de los nombres con los que se les llama, estos cristales pueden ser vistos a simple vista, porque por lo general son cristales muy grandes. Estos son enfriamientos muy lentos, entonces la textura, cuando son granos muy grandes que se pueden ver fácilmente, se les llaman texturas faneríticas. En este caso, pues pueden observar, ¿no? A lo mejor no me van a decir, pues yo sé que tiene cuarzo y olivino o cualquier otro mineral, pero sí se puede ver a simple vista que tiene varios minerales la roca, por la coloración que tienen, ¿no? Maestra, ¿Qué ocurre? Ajá. llama Sí, los pues. granos, estructura. Aquí está escrito, fanerítica. Uh-huh. Ya. Pues en las rocas ígneas pueden, en el caso de las intrusivas que vienen del magma, pueden clasificarlas en faneríticas, o como venía en la slide anterior, como porfíricas. También es otro nombre que se les llama, no es tan común. Y lo fanerítico se refiere más a la estructura. ¿Por qué? Porque va a ser exactamente lo contrario en el caso de las rocas que se enfrían en la lava. Esas ahora es mucho más lento. Bueno, otro de los nombres también conocidos para las ígneas intrusivas es plutónica. Y si notan como estos ejemplos de tonalita, diorita, granoita, en todas se ven los granos, ¿no? Se alcanzan a ver a simple vista. De hecho, necesitan comprar la colección. Yo les recomiendo que lo hagan el fin de semana, aunque sea la práctica para la siguiente, porque aquí se ven en las rocas. Voy a quitar una. Los granitos, luego lo van a ver. O sea, los granitos se ven fácilmente. ¿Sí los ven? O sea, es muy fácil distinguir cada uno de ellos, ¿no? ¿Ibas a preguntar algo, Julián? ¿Alguien que me confirme? ¿En cuál están? Dice No, rocas plutónicas. Platónicas. 30. Ok.
Sí, en química. ¿En química? En esa y ajá, creo que en química. Ah, sí, sí es cierto. En otras presentaciones sí se puede poner la diapositiva. Sí, es Pero no que está padre porque luego no avanza uno al ritmo del maestro y pues uno sigue viendo la misma imagen, sigue explicando y está en Pero otra cosa y uno ni cuenta se sí, da. pero para eso hay un botón que le clicas y se manda donde está el maestro. Sí. Es como en la imagen del maestro. ¿en dónde está el botón? ¿Cómo se llama? Ah, no sé, aquí no aparece, pero normalmente el botón en la computadora está arriba a la izquierda. Ah, ok. Sí, bueno, yo estoy aquí en la slide 30 de 68. Sí, ¿Sí están todos ahí? Bueno, sí, ya bien. estoy Sí, ahora sí. 31, Yo ahorita le había 30 dejado un mensaje para saber si me podía compartir las diapositivas, porque estoy tomando nota, pero por lo mismo me quedo un poquito atrasada. Y Ok. cuando se va rápido no alcanza a tomar captura de todo, entonces quería saber si me lo podía mandar o si lo va a subir. Sí, les voy subiendo el fin de semana, por ejemplo, ahorita hasta donde nos quedamos, ¿no? Para que lo repasen. Gracias. Sí, profe, yo también le iba a comentar lo mismo. Sí, no hay problema. Se lo subo ahorita que terminemos. Muy bien. Les iba a enseñar la otra roca. En las plutónicas, como les decía, van a ver, cuando compren su Oye, colección. aparece. ¿Manda? Sí, esta, por ejemplo, es la granodiorita. De hecho, si se ven, no sé si se ve bien mi cámara, pero es muy parecida a la que está ahí, ¿no? En la foto. Justamente donde está el cursor. Sí, de es la hecho, sí. misma. Sí, se alcanza a ver, maestra. Y les voy a mostrar un basalto. Esta también es una roca ígnea, parece una pómex porque también está muy porosa, pero si notan es de un color definido, ¿no? No tiene los granitos, y esas son las que se forman de la lava que se enfría. Todas las extrusivas, como veíamos ayer, exógeno de afuera, endógeno de adentro, extrusivas de afuera, intrusivas dentro. Entonces, extrusivas, las que se forman por la lava, o también conocidas como volcánicas, estas tienen una textura fanítica, no van a verlo fácilmente, incluso si se compran su lupa, muy probablemente puedan ver uno que otro grano, pero no todos los cristales se alcanzan a ver de forma clara, solamente en el microscopio. Estos sí requieren verse, porque también son un poco más homogéneas que las que encontramos como en el caso de las plutónicas, y porque van a ver incluso hasta colores, coloraciones mucho más oscuras, ¿no? Entonces, estos sí tienen que ser observadas en el microscopio. Pueden tener mezclas todavía de una fase sólida y líquida por el material piroplástico, todo lo que sale en el momento de la explosión del volcán. ¿Por ahí escuchaba el micrófono? ¿Hay alguna duda? ¿Alexis? No, maestro. Ah, ok. En las rocas volcánicas nos podemos encontrar, como les mostraba hace un ratito, el basalto, la andesita. En la andesita, si ven, todavía se ven los granos, pero no se ven tan grandes como lo podemos ver en los que se enfrían lentamente. Les decía, esto lo van a ver en mineralogía y se lo van a topar en 2 años en tratamientos térmicos. Cuando enfrían muy lento algo, como le dan tiempo para que haya suficiente difusión entre las partículas y las moléculas, entonces pueden llegar a formar granos muy grandes que se ven a simple vista. Cuando enfrían muy lento, no dan tiempo a que ocurran procesos de difusión, entonces pueden quedarse granos muy pequeños y están ahí, hubo movimiento, pero no se alcanzó a ver en el material, y por eso en el caso de las rocas tienen que observarlo en el microscopio. En el caso de los aceros, pues los aceros siempre se van a observar al microscopio, pero la diferencia va a ser que los granos van a ser un poco más pequeños. Entonces ocurre lo mismo. La forma en la que se enfría, en el caso de las rocas, pues como se enfrían, pueden modificar la forma, no a lo mejor la composición, pero sí cómo es la textura que tienen. Y en el caso de los metales, pues bueno, para modificar las propiedades, ¿no?
¿Y de qué me serviría a mí tener una roca que sea muy porosa o una que se le vea fácilmente los granitos, ¿no? ¿Qué creen? ¿En qué tiene que ver? ¿O me da igual como si salen de la lava o del magma? No, yo creo que afectan sus propiedades. Al ser un cerámico, pues de ley sabemos que la gran mayoría son muy duros, muy fuertes. Bueno, no fuertes, son duros. Pero de alguna manera las porosidades me pueden afectar en las propiedades mecánicas si estoy tratando de, pues algún ensayo de compresión. ¿Y para el procesamiento como tal? En el procesamiento, pues lo puedo romper más fácil, puede ser benéfico en una roca porosa, si es que me sirve de algo una roca porosa, ¿verdad? La porosidad es una de las variables que se miden en los procesos de fabricación precisamente. Si una roca es muy compacta, si tienes granos muy pequeños, ¿qué es lo que pueda pasar? Que te sea más difícil hacer el proceso. Hay una palabra que a mí no me gusta utilizar mucho, pero que también es técnicamente es correcta, que es proceso de cognición. ¿Qué es lo que haces? Aplastar, triturar. Pero no es lo mismo triturar una pieza muy densa o que es muy redonda o que tiene una forma en la cual está muy compacta a una que es porosa, ¿no? Va a cambiar el proceso de trituración, de molienda, incluso el proceso posterior de recuperación, porque el tamaño de las partículas puede hacer que lo hagas súper rápido y que puedas separarlo ya sea magnético por gravedad o cualquier otro, o si te vas a tardar porque simplemente no puedes separar la roca, ¿no? Y recordemos, la roca tiene varios minerales, o sea, puede pasar el caso que tengamos una roca en la cual solamente tenemos cobre, y nos interesa solo el cobre, ¿no? Decimos, a mí no me interesa si tiene azufre, si tiene hierro, si tiene cualquier otro, yo me dedico a fundir cobre y a mí solo me interesa recuperar lo que tenga ahí para después a lo mejor someterlo a lixiviación. Pero puede darse el caso que quieren varios elementos que tienen ahí, y entonces de eso depende mucho la roca de la cual van a obtener los minerales que ustedes requieran. Por eso este tipo y el origen puede influenciar en la forma en la que vamos a procesarlo posteriormente. En las subvolcánicas o porfíricas, que podemos encontrar también, se dice que se forman de cuerpos ígneos, pero esta es como que una subvolcánicas porque no son ni de afuera ni de adentro, digámoslo así. Están cercanas a la superficie. Incluso se les llaman domos volcánicos, que son como especies de jacuzzis que se forman antes de que llegues al punto donde está la erupción del volcán, ¿no? En esos pueden haber como pequeñas alberquitas que tienen todavía magma, y ahí están en una interacción entre que ya no están hasta tan alta temperatura porque no están tan cerca del centro de la Tierra, pero no están todavía fuera, como en el caso de las rocas extrusivas, ¿no? Entonces las subvolcánicas, aquí una fe de ratas, las porfíricas son subvolcánicas, no son las que les comentaba hace un rato que eran las intrusivas. Estas son las que ya están más cerca de la superficie. Y en estas tenemos, así como veíamos que en las intrusivas se pueden ver los granos de simple vista y en las extrusivas no se ven tanto, digamos que esta es una combinación. Pueden encontrarse minerales o rocas que sí vean muy fácilmente sin que tengan que utilizar microscopio, o algunas en las que no. En la imagen, por ejemplo, que tenemos del lado derecho, pues ahí se tuvo que ver en un microscopio, ¿no? O en la que tenemos del lado izquierdo, tenemos una roca vista a simple vista donde se ven claramente los granos que lo componen. Entonces este es como que el intermedio, ¿no? Las que se enfrían muy rápido, como en caso incluso de los mineraloides, una de las cosas que los caracterizan es precisamente un enfriamiento súbito. El vidrio, por ejemplo, no se le considera como tal un material, se le considera un material amorfo porque se enfría muy rápido. Eso ayuda para ciertas características que se buscan en el material, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las rocas volcánicas que salen muy rápido hacia la superficie, no alcanzan a formar cristales, entonces
se pueden considerar como llamábamos mineraloides porque sí tienen una composición definida, pero si se observan ya en microscopio o incluso si se analiza la estructura que tienen, no van a encontrarla como tal. Entonces estos también pueden conocerse como vidrios volcánicos por su origen y clasificación dentro de las rocas ígneas, ¿no? Ya esta es como que una subdivisión más específica. Y hay otra que está muy enfocada, ya no tanto en el origen, sino en la composición química que está relacionada con ellas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las que nos encontramos cerca de la superficie, son las que están del color rosita, que se consideran como composición félsico, o pueden tener un grano grande denominado fanerítico o afanítico si es un grano pequeño, o grano fino que no vemos fácilmente, pero todas las que se forman con temperaturas, digamos, relativamente bajas, ¿no? Porque si se van hasta aquí abajo a la línea, estamos hablando desde 700 hasta 1200 grados. Les digo bajas, pues entre comillas, ¿no? Entonces, las que se forman en temperaturas más bajas se consideran de origen de composición félsica, y también estas, como son a temperaturas más bajas, tienden a tener silicio, oxígeno, aluminio, sodio y potasio en mayor proporción. Ahora nos vamos a ir del otro lado y acá podemos tener las ultramáficas o máficas. Algunos lo clasifican, puede ser cualquiera de los dos, y en este caso nos estamos yendo a minerales o rocas que se forman en rangos de temperatura de hasta 1200 grados o más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal? Que las de este lado son una combinación de los elementos que les comentaba, y las de este lado tienen en su mayoría magnesio y hierro, porque son, digamos, de que son elementos mucho más pesados a comparación del oxígeno, el aluminio, el sodio. De hecho, se funden a temperaturas bajas comparadas con los ultramáficos, ¿no? O sea, tienen que ver de acuerdo a su formación, porque también están del lado de las temperaturas más altas. El olivino, que déjenme ver si viene aquí según yo no viene, pero el olivino es una de en las aplicaciones. Les voy a dar una aplicación por ejemplo, en la industria del acero. El hecho de que se produzca a temperaturas mucho más altas incrementa su punto de fusión. Muchos de los cerámicos que se utilizan para poder fundir, por ejemplo, aceros de alta temperatura, utilizan olivino. ¿Qué es lo que hacen? Como no se funde, el olivino como ya separado no se funde a menos de 2000 grados, por ejemplo, pero ya hablando ya un material puro, porque recuerden que cuando está combinado baja su punto de fusión, pero si ya hablamos de una alta pureza, el olivino pueden tapar, por ejemplo, un horno de fusión para que no salga el acero mientras están procesándolo. Pueden colocar un cerámico como el olivino, y entonces ese hace un tapón que no hay forma de que, aunque el acero esté a 1500 o 1600 grados, lo fundan, ¿no? Entonces, todos estos minerales, ahorita los vamos a ver como rocas, pero los procesos a los que se someten son los que después se van a utilizar, llamémosle para obtener metal de ahí, que es el principal, o llamémosle para todo lo que viene alrededor de la producción de otros metales. Los cuarzos, los feldespatos, todos esos también son cerámicos que se utilizan para procesos de alta temperatura. Y cambian también el que sea, si nos vamos de la parte de los ultramáficos o máficos, pues en su mayoría están compuestos por olivino. Si nos vamos del otro lado, si notan, ya hay composiciones y ya hay diferentes mezclas en porcentajes de volumen de lo que tenemos aquí. Cambian, como les decía, las temperaturas de fusión de estos minerales, los elementos, por ejemplo el potasio y el sodio, pero aquí también pueden poner el silicio, oxígeno y aluminio, porque se les consideran ligeros también. Porque tienen las que están de este lado mucho más hierro, magnesio y en ocasiones calcio, y se forman a más alta temperatura. ¿En dónde creen que están si les dibujara aquí la corteza terrestre, están más cerca del centro de la Tierra o más lejos?
por las temperaturas en las que se forman. Más cerca, ¿no? Están más cerca del centro de la Tierra. De hecho, por eso tienen más hierro. El hierro y el níquel, que son y magnesio también, es de lo que se compone en su mayoría el núcleo terrestre. Entonces, estas rocas, entre más cerca estén del centro de la Tierra, hablando de las rocas ígneas en particular, pues van a ser más oscuras, van a tener mucho más altos puntos de fusión y van a tener mucho más hierro y magnesio en sus composiciones químicas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Yo sí, maestra. Sí. Es respecto a lo del enfriamiento. Uh-huh. Por ejemplo, tengo la duda de saber si, no sé, un material, un mineral, por ejemplo, la piedra pómex o no sé, se enfría rápido y también se enfría lento, ¿da el mismo resultado? ¿Alguna de las dos nos sirve o cómo? Nos ayuda, en el caso de la pómex, por ejemplo, que se enfríe rápido porque eso le da características de mayor porosidad, pero ahí depende de la forma en la que la queramos procesar. Un material muy poroso también te va a generar muchos finos cuando lo trituras, porque como tienes tantos espacios dentro de la roca, pues prácticamente vas a tener un desperdicio muy grande porque puede ser mitad huecos, mitad roca, ¿no? Entonces ahí habría que analizar, dependiendo del uso que se le va a dar al final, si nos sirve que tenga mucha porosidad o no. Nosotros no podemos controlar como tal el enfriamiento de las rocas, ¿no? Esto sí es completamente capricho tal de la Tierra, porque ahí es la temperatura, la presión, todos los variables a las que están sometidas, pues eso ya es independiente, ¿no? Ahí más bien a lo que me refería era que conocer el origen nos puede ayudar para saber si podemos procesarlo mucho más fácilmente o no, dependiendo de si es extrusiva o intrusiva, ¿no? Gracias. ¿Sí quedó claro, Jennifer? Sí, gracias. Julián, dime. En el caso yo hablaba de las piroplásticas. Sí, las más porosas normalmente son las que están en el exterior porque tienen más interacción con el aire. Entonces puedes encontrarte muy porosas como extrusivas o como piroplásticas. Y sobre todo piroplásticas porque ahí también el calor y la efervescencia hace que haya mucho aire y que en el enfriamiento se quede entrampado, ¿no? Pero es más enfocado a las que se enfrían afuera, las que se forman con más porosidad, a las que vienen del centro. Por ejemplo, en el caso del olivino, pues es un material muy denso. Si lo googlean, el olivino es muy verde, muy oscuro y también tiende a ser muy denso al procesamiento, ¿no? Los feldespatos tienden a no a ser muy, digámosle, un poco más ligeros porque están más cerca de la superficie y también eso hace que si se enfrían más rápido, la interacción con el aire hace que también sean más porosos afuera. Chicos, si no hay más dudas, ¿o sí? Maestra, Uh-huh. a mí no me quedó muy claro un poquito atrás, que si enfriamos muy lento y damos tiempo a la difusión, ¿eso es lo que forma los granos? Sí, en el caso de las rocas y también en el caso de los metales, los granos siempre están. O sea, ¿cuál es la duda? ¿En las rocas o en los metales? Porque ahí también hay diferencias. En las rocas. En las rocas, el enfriamiento lento que ocurre y que también, porque hablemos también que cuando están en las ígneas, que son del magma, pues no solamente están sometidas al enfriamiento, están sometidas a temperatura y a presión, porque estamos hablando que una vez que salen afuera, pues es presión atmosférica, pero dentro hay reducción de la presión. Entonces, eso puede hacer que el enfriamiento sea lento, porque nosotros no controlamos estas variables, y entonces hace que los granos sean mucho más grandes y que se puedan ver. Pero cuando los enfriamos en la parte de afuera, es cuando los granos
tienden a ser mucho más pequeños. Como no hay difusión, ocurre mucho, muy rápido, y entonces el ordenamiento no lo podemos ver si no es por un microscopio. Digamos que afuera se enfría lento, los granos son más pequeños, adentro se enfría, perdón, afuera se enfría rápido, los granos son pequeños, adentro se enfría lento y los granos se hacen más grandes. Es por lo que permite, digamos, que el calor, la temperatura, bueno, es lo mismo prácticamente, la temperatura, la presión pueden variar y hacer que le den tiempo a la roca para que tenga un ordenamiento, y ya una vez que salga, pues se puedan presentar granos que sean grandes y que se puedan ver como lo están en la fotografía, ¿no? Si son rocas que se forman muy cerca de donde ocurre la erupción del volcán o del pico del volcán, pues ahí el enfriamiento es muy rápido. Me quedó claro, maestra. ¿Sí? Muy bien, chicos, yo creo que ya me pasé. Si no, el lunes todavía falta una parte pequeñita de rocas ígneas y el lunes lo revisamos. Les había asignado una tarea precisamente de relacionada con las rocas ígneas, pero la voy a cambiar el martes una vez que terminemos este tema, porque todavía nos faltan algunas slides de rocas ígneas. Entonces ahorita se las modifico. Ok, pero ¿ya la subió, maestra, o todavía no? Les iba a aparecer, le había puesto para ahorita. Un segundo. Ok, no, sí, todavía no, es que me confundí de la hora, déjenme que las cambie. Pensé que terminábamos a las 3. Ahorita se va a publicar a las 2:30. Se cerraba el lunes, pero la voy a cerrar el martes. Es hacer una presentación como la de Pictoline. Si han visto de donde te explican cosas así. Bueno, ahora ustedes van a hacer una de las rocas ígneas para que les queden más claros los conceptos de cada una de ellas. Van a elaborar, pueden utilizar Canva. A mí es una de las que me gustan más porque tiene muchos diseños y es muy fácil de manejar incluso en el celular. Entonces van a hacer una infografía de la clasificación de las rocas ígneas con las clasificaciones, los tipos, un ejemplo característico de cada una de ellas, y van a incluir en la parte de abajo la referencia que hayan consultado. Traten de que sea mucho más gráfico, ¿no? No pongan tanto texto más que lo necesario. De eso sería la próxima tarea, solamente rocas ígneas. Tienen hasta el martes a la 1 para entregarlo. En lo que continuamos con la parte que nos falta. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Lo quieren Canva, maestra? Es sugerencia, ¿eh? Si tienen alguna otra aplicación que puedan utilizarlo, también. Sí, en PowerPoint la verdad no es como no tiene tantas templates, ¿no? O sea, como que es más difícil darle el formato, ¿no? Y ya en Canva creo que es un poco más fácil agregar las cosas, pero si no se acomodan con Canva, pues que nada más tenga el formato que tienen ahí, ¿no? De las imágenes que se comparten normalmente en Facebook, que es una infografía como de tamaño de una hoja, tamaño carta, con los datos más importantes. Sobre todo para que vean el diseño que viene en las plantillas de Canva. Pueden basarse en eso, pero ya si lo quieren hacer en otro, pues también. Siempre y cuando, yo les sugerí ese porque como ese es gratis y sí les deja algunas plantillas sin que tengan que pagar nada, por eso había puesto esa sugerencia. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el lunes. Vale, adiós, maestra. Hasta luego, maestra. Adiós. Maestra, muchísimas gracias. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego. Vamos. Nos vemos, gracias.